fueron Alfredo Palacios y la que nos va a ocupar hoy, Alicia Moro de Justo. Como les dijo, bueno, una vez más, Norberto, muchas gracias. Como les dijo Norberto, nos acompaña Anaís Corbalán, que es una joven profesora de historia. Subrayo lo de joven porque me pareció interesante incorporar la mirada de alguien, de una mujer muy joven de hoy, al recuerdo, al homenaje y eventualmente a la crítica de un personaje, de una mujer como Alicia Moro de Justo, que ya veremos todas las cosas de las que se ocupó, por las que bregó y todas las que obtuvo. Anaí es profesora de historia y se especializó justamente, entre otras cosas, en el personaje de Alicia Moro. En cuanto a la también jovencísima, por un poco menos, María Elena Bajelata, abogada, integró el comité ejecutivo de la Mesa Nacional del Partido Socialista, fue diputada por el Partido Socialista, y bueno, hay una cantidad, tienen un largo currículum ambas. Yo creo que las dos cosas que les acabo de decir es suficiente para presentar. Alicia Moro de Justo, de ella nos vamos a ocupar hoy. Nacida en Londres, de padres franceses, militantes de la Comuna, que tuvieron que exiliarse primero en la Comuna de 1871, que tuvieron que exiliarse primero en Bélgica, luego en Inglaterra, donde Alicia nació, y llegó aquí a sus 5 años. Y antes de pasarle la palabra a Marilena, cito algo que me gustó siempre, porque una frase de Alicia, que como les dijo recién, llegó aquí a los 5 años, dice: cuando llegué al país no caminaba, y como digo siempre, tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé. Y otra que sí caminó, como vamos a ver ahora. Les paso a María Elena. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a la Asociación Cristiana de Jóvenes por esta iniciativa, que la verdad un honor estar aquí y sobre todo un placer haber podido volver a leer algunos libros y trabajos que en su momento tenía fichado sobre Alicia Moro de Justo, porque la verdad que con los tiempos que corren no es precisamente muy habitual profundizar, ¿no? en estas trayectorias que son tan iluminadoras, diría yo, del compromiso con los ideales, ¿no? Hoy nos cuesta mucho, con el pragmatismo constante y con el cambio constante, todo líquido, la política líquida, es realmente muy intenso poder profundizar en la vida de Alicia Moro. Y quería empezar con una frase que comienza el libro de Mirta Enoy, que también he escrito y lo publicó el Centro Editor hace muchos años, una biografía de Alicia Moro, que dice: dar paso a la honradez, al trabajo, a la justicia, que era el lema de la Comuna de París de 1871. Empieza así el libro de Mirta Enoy, y la verdad que creo que esto de honradez, trabajo y justicia son un poco ejes que van delineando, o que fueron delineando, la trayectoria de la vida de Alicia Moro y de todo ese movimiento que confluyó en la militancia por el feminismo y en la militancia del Partido Socialista, al cual me voy a referir. Bueno, de allí venían sus padres, como decía Carlos, que se exiliaron en Bélgica, luego en Londres, donde nació Alicia, y luego vinieron a la Argentina, donde echaron sus raíces, siempre vinculados al ideario de transformación de las injustas condiciones sociales y políticas de su tiempo.
Alicia Moró fue una mujer profundamente consustanciada con esos ideales que en esa época se traducían en fuertes reclamos y reconocimiento y protección de los derechos humanos. Acá siempre recuerdo unas reflexiones de Norberto Bobbio que decía que el problema del siglo XX fue el reconocimiento de los derechos humanos, pero el problema del siglo XXI es asegurar el ejercicio de esos derechos humanos reconocidos. Y creo que justamente esa trayectoria de Alicia Moró demuestra el compromiso por la lucha para el reconocimiento de esos derechos humanos. Pensemos que estamos hablando de 1910, de 1920, creo que la época más intensa de Alicia Moró fue en la década de los 20, una década que venía asignada por profundas discriminaciones contra la mujer y profundos cambios que se producían en el mundo. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, pensemos en la posición de Alicia Moró de Justo y del Partido Socialista, siempre ligando la paz con el desarrollo humano, eran firmes comprometidos con la paz. Y en ese devenir de lograr el reconocimiento de los derechos humanos es donde Alicia Moró se va formando de la mano también de un grupo de mujeres extraordinarias, como Carolina Musilli, como Sara Justo, como Cherkov, bueno, una serie de personajes que la verdad que uno no termina de conocer porque tenían un compromiso también con esta lucha que era muy impresionante. Pensemos que en 1912 se estaba logrando la ley de sufragio universal, así se llamaba, la famosa ley Sáenz Peña, y se decía universal, pero ese universo estaba conformado por varones. La ley había avanzado dejando atrás el voto calificado, por eso se llamaba universal, empezaron a votar todos los varones, que fueran proletarios o no, con alfabeto o no, pero lo cierto es que extendió a esos varones, al 100% de los varones matriculados, pero excluyó a las mujeres. Alicia Moró luchó muchísimo, formó un movimiento feminista nacional, también se formó el Partido Feminista Nacional con Julieta Lanteri, otra gran luchadora en ese entonces, también por los derechos de la mujer. Alicia Moró impulsó un simulacro de voto, o sea, como las mujeres no podían votar porque estaban empadronadas, entonces convocaron a un simulacro de voto, era obviamente voluntario, su resultado no arrojaba un efecto concreto, pero fue muy fuerte porque este movimiento empezó a sacudir, digamos, la indiferencia de una sociedad donde veía a la mujer en un rol absolutamente invisible. Pensemos que la mujer no tenía derechos civiles, no podía ser testigo, no podía, por supuesto, administrar sus bienes. Y esa ley de derechos civiles se consigue con el trabajo titánico de estas mujeres y con Mario Bravo, que lo lleva a la Cámara de Senadores y logran la sanción en 1926 de la modificación del Código Civil. El Código Civil de Vélez del siglo XIX nos trataba como niñas, éramos igual que los menores. Así que esta transformación en 1926 ya fue marcando hitos que después se fueron completando en el curso del siglo XX. No fue todo tan fácil. Las últimas conquistas todavía datan, o sea, después de recuperada la última democracia, y todavía algunas datan de esta última reforma que se operó en el Código Civil y Comercial de la Nación hace pocos años. Así que yo me permití también, porque son maravillosas las metas que llevaba adelante el Partido Socialista, centradas en las condiciones de trabajo de las mujeres, de los niños, el voto para las mujeres, la trata de personas, el divorcio y los derechos civiles. El divorcio, pensemos que hasta después de recuperar la última democracia no lo tuvimos en nuestro país.
Y ni que hablar de la patria potestad lo mismo. En el año 85 se consigue, o sea, después de recuperar la democracia, la patria potestad compartida. El programa del IPS sostenía que lo hicieron ellos, lo que impulsara Alicia Moró y todo ese grupo, ¿no? Sufragio universal sin distinción de sexo, ley de divorcio absoluto, investigación de la maternidad y la paternidad ilegítima, reforma de la enseñanza, instrucción laica y gratuita obligatoria. Fíjense, instrucción laica, todavía no lo tenemos incorporado en la ley de educación básica, no está la educación laica. Sostenimiento por parte de los poderes públicos de los niños que frecuentaran las escuelas. Esto puede ser un espejo de la asignación universal. Sostenimiento por parte de los poderes públicos de los niños. Obligación de los municipios o del gobierno de establecer escuelas nocturnas para adultos sin distinción de sexo. Todavía estamos luchando con esto. Igualdad civil para ambos sexos. Igualdad civil para los hijos legítimos y los consiguientes ilegítimos. Esto también fue muchísimos años después. Abolición de la pena de muerte. Aunque les parezca mentira, la última dictadura había incorporado nuevamente al Código Penal la pena de muerte. Abolición del secreto del sumario. Abolición de los tribunales militares. Esto fue moneda corriente de la dictadura. Recién se suprimieron y se modificaron con posterioridad a la recuperación de la democracia. Prohibición del trabajo para menores de 14 años. Jornada máxima de 8 horas para ambos sexos. Hoy estamos planteando desde los sectores progresistas la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas. Hay otros países que ya lo tienen. Bueno, esto sí que es una utopía muy grande. No logramos, tenemos varios proyectos de ley presentados, pero no hemos logrado que esto se tratara siquiera en la Comisión de Derecho del Trabajo de las cámaras. Reglamentación del trabajo doméstico a domicilio. En ese momento era el trabajo hecho en las casas, para afuera, no el trabajo doméstico, sino el trabajo a domicilio que encargaban los talleres, era también de muchísima explotación para mujeres y niños y niñas. Bueno, nos alienta a ver el avance y los resultados, pero también nos alerta a saber que el sistema capitalista y patriarcal tiene muy profundas raíces y salvaguardas para evitar la remoción de sus injusticias y discriminaciones. Entre las concepciones que me gustaría compartir con ustedes y que Alicia Moró desarrolló a lo largo de su trayectoria de vida militante, está su profundo compromiso con la democracia como forma de gobierno y de vida, y eso es un aspecto no menor de su trayectoria. Alicia Moró siempre valoró la democracia. Pensemos que estamos ubicándonos en un momento donde se produjo la Revolución Rusa en 1917, donde el socialismo tenía un costado autoritario que Alicia Moró y el Partido Socialista también rechazó. A lo largo de su historia también siempre valorizó el compromiso y la asociación muy cercana entre el socialismo y la democracia como forma de gobierno. Ella la entendía como un sistema de gobierno donde creyó que era posible la lucha por mejores condiciones de vida, más igualdad, más justicia, en particular lo que denominamos justicia social. Donde había una injusticia, allí se dirigían el sector de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, la prostitución, y tenía como gran llave la educación, que todo lo atravesaba y era una preocupación constante que no abandonó nunca. Ella fue médica, pero centralmente fue una educadora, era profesora en el Normal 1, y bueno, esto lo vas a desarrollar seguro ella mucho mejor que yo, pero ese compromiso con la educación que atravesaba todo y que fue también muy sistemático en el desarrollo del Partido Socialista, ¿no? En ese momento donde no estaba internet, donde el acceso a la información, y además muchos idiomas en nuestro país, en nuestra ciudad, mucha falta de acceso a la educación. Bueno, el rol que cumplían estos ateneos de las mujeres y el propio Partido Socialista era un rol de muchísima mirada formativa y educativa. No había centro que no tuviera su biblioteca y alentaban, porque ahora también tenemos la biblioteca, pero es difícil que se acceda a un
material de lectura de libros, eso se ha transformado mucho, no quiero decir que no se lea, creo que no, que se lee muchísimo, pero bueno, hay otra centralidad en aquel momento que eran las bibliotecas de los distintos centros para la formación que para ellos era absolutamente necesario. Y quiero compartir, leer un fragmento de ella, de un reportaje, porque tiene enorme actualidad, sobre la discriminación contra la mujer, ¿no? Dice, la causa de ello está en la educación. La potencia intelectual no es atributo masculino, pues falta un inmenso número de individuos. Se adquiere y se cultiva por intermedio de una educación adecuada. El talento más completo se atrofia en una atmósfera inadecuada y la mujer ha sido siempre alejada por las leyes, las costumbres y los prejuicios de la actividad del saber. Recién ahora la mujer puede instruirse y es modernísima la idea de que puede hacerlo sin prejuicios. Durante mucho tiempo se ha criticado a la mujer instruida, presentándola como un ser antipático, altanero, insufrible. Es evidente, y he tenido ocasión de comprobarlo, que las mujeres instruidas son por lo general pedantes, pero no lo son más que sus colegas masculinos, quienes se encuentran propicias todas las ocasiones para declararse mutuamente sus títulos de doctores o ingenieros, simples efectos de la abulonería. Para llegar a un nivel de igualdad, la mujer debe vencer obstáculos que el hombre no conoce. La verdad que todos estos puntos, la formación de las mujeres que hoy hasta supera la matrícula a la de los varones, y sin embargo la discriminación en el ámbito del trabajo, donde la mujer lleva estas nuevas credenciales que hoy tiene, no ha modificado la desigualdad estructural que tiene este sistema, por lo cual ganamos menos, a un mismo nivel de responsabilidad, y cuanto más alta la responsabilidad, la diferencia de salario entre varones y mujeres ya crecientan. Algunos piensan que esto no es así, que está abajo, no, la desigualdad atraviesa todas las capas de responsabilidad en el trabajo. Libre de prejuicios, bueno, ni hablemos. Yo que trabajo mucho en el ámbito de la justicia y género, les puedo decir que analizamos, tenemos un observatorio de sentencias de género donde los prejuicios contra la mujer atraviesan todos los campos del derecho, y ni que hablemos del derecho penal, donde en vez de juzgar al victimario, juzgan a la víctima. Esto es una constante de cómo fue vestida, de qué dijo, si provocó o no provocó, y tenemos sentencias tremendas, que incluso tenemos una desvalorización hasta del testimonio de las mujeres cuando van a reclamar justicia, que lleva a ignorar las propias denuncias de las mujeres. Tenemos un promedio de 11 en la ruta crítica que hacen las mujeres en el caso de violación de sus derechos, en particular de la violencia, que hoy diría que es una epidemia que nos atraviesa en todas las clases, en todos los estamentos. Hay una ruta crítica donde se ha investigado que 11 veces en promedio la mujer va repitiendo los distintos organismos que están absolutamente descoordinados su relato, porque muchos no le creen y tienen que seguir recurriendo. Y hay una ignorancia de esta situación, y bueno, tenemos una preocupación y una alarma con el número de femicidios, que a veces en fin de semana contabilizamos 4 femicidios en el anterior. Es una cosa que excede realmente las medidas que se toman. Creo que por eso me parece que tenemos que retomar la importancia que le daban a la discriminación y a esta lucha por derechos de la mujer, porque a veces creemos que los conquistamos y que con eso es suficiente, y estamos muy lejos de que sea suficiente, y lo vemos en la práctica. Tengo 5 minutos, así que voy a ir ya concluyendo. Pero me parece que la riqueza de esto es este juego que nos interpela a nosotras mismas frente a la realidad, nosotras y a nosotros, ¿no? De qué hacemos, qué legado tenemos y qué compromiso tenemos que desarrollar en el presente. Bueno, el voto de las mujeres, todas sabemos, lo estaba comentando ya, lo que lucharon, ¿no? Alicia Moró tuvo que esperar muchos años. Contaba también en sus relatos, cuando llevaban el proyecto de ley,
al Parlamento, cómo se iban transformando las caras y las actitudes de los diputados, por supuesto todos varones, que recibían el proyecto y que algunos decían, no sé de qué se trata, lo voy a estudiar, me comprometo a estudiarlo. Y yo me acordaba de los últimos debates, del debate del año pasado tan fuerte, ¿no? de los derechos sexuales y reproductivos, de la penalización, de la interrupción del embarazo, que algunos decían, bueno, no sé de qué se trata el proyecto, incluyendo mujeres, lo voy a estudiar. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Ellas no hablaban en ese entonces de derechos sexuales y reproductivos. Creo que eso se incorpora en este siglo. Se incorpora ya a fin del siglo pasado, pero con mucha más fuerza en este siglo, porque está ligado también a la autonomía de la mujer. Sí hablaban de educación sexual integral, otra deuda, la ESI, otra deuda que hoy no tenemos en las escuelas. Bueno, y por último quiero referirme a la lucha contra la prostitución y su aliada la trata de personas. Ustedes saben, y esto seguramente lo vieron en la reunión pasada, cómo fue Palacios uno de los principales referentes legislativos, digamos, y que logra la sanción de la primera ley. Creo que fue en 1915, ¿no? O sea, acá tenemos 1915, hace poco se cumplieron 100 años de esta primera ley. Pero lo maravilloso es que detrás de estos diputados, que eran todos varones, se encontraba todo este movimiento brutal, brutal en el sentido de tan comprometidas, ¿no? Hoy todavía seguimos luchando con el tema de trata, hemos avanzado, ahí sí que hemos avanzado legislativamente muchísimo, tenemos una unidad fiscal federal que se ocupa y que ha rescatado muchísimas mujeres, pero este flagelo sigue, y la trata se visualiza un poco más, la prostitución es más invisible, más tolerada todavía, y del prostituyente también se habla muy poco, y ellas hablaban del prostituyente, temas que hoy en día todavía están absolutamente silenciados. Cierro entonces con una reflexión. Alicia Moró no le fue fácil. En 1951 la mujer vota por primera vez y ya tenía una orden de captura. Es muy difícil para el socialismo en ese momento ubicarse frente al avance en los derechos sociales que produjo el peronismo, y en este caso concreto, la ley de voto se consigue en 1947, la mujer vota por primera vez en 1951, y esta paradoja de que esta mujer, Alicia Moró, no pudo ir a votar, era candidata por el Partido Socialista, porque la primera vez que las mujeres podían ser candidatas, pero ella no pudo siquiera ir a votar. El Partido Socialista además saca muy pocos votos, el Partido Peronista arrasa, y después de esto viene toda una serie de miradas que luego fueron muy cuestionables, ¿no? Si participaron o no en la Junta Consultiva, cómo participaron después del golpe de Estado del 55, pero Alicia sigue su camino, y creo que el gran reconocimiento a ella viene con las rondas de las madres, cuando comienzan en la dictadura. Ella fue una referente de eso, fue fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con casi 100 años. Entonces, nadie es lineal en su vida, se puede, la verdad que participar en una junta consultiva después de un golpe de Estado ha sido muy doloroso para las generaciones que han seguido, porque el escrutinio crítico es fuerte, pero creo que ha habido una evolución en esto. Es muy difícil juzgar y poner la vara y decir, bueno, se equivocaron. Evidentemente yo no lo comparto, y creo que ha costado muchísimo al Partido Socialista salir de esa confrontación, que incluso llegó hasta la última dictadura, pero bueno, hubo un renacimiento, digamos, después de que se conquista la democracia, y en eso se refleja en los 100 años de Alicia Moró de Justo con renovados, diría yo, jóvenes ideales. Así que ese es el legado que por lo menos yo
considero muy importante y que nos compromete para seguir adelante. Por ahora, a Anaí, yo le he pedido especialmente que refleje, no solo como profesora de historia, la multitud de cosas de las que se encargó y se ocupó Alicia Moró de Justo, sino además eso, la idea de cómo una joven de hoy ve en un momento en que muchas de las cosas por las que luchaba Alicia Moró de Justo se han concretado, otras siguen en el aire, muchísimas también, pero ahora Alicia Moró de Justo y otra docena de mujeres, pongamos una veintena, era todo lo que se sabía en aquel momento. Hoy son miles estas mujeres y también muchos miles de hombres que acompañaron sus luchas y sus conquistas. En tanto que en aquella época era una cosa, era un personaje raro, era una especie de asteroide, una mujer que hacía y proponía y luchaba y decía las cosas que hacía Alicia Moró de Justo. En 1905 se inscribió por primera vez con otras 5 mujeres en la Facultad de Medicina. Fue la primera mujer que se inscribió en la Facultad de Medicina. Y así con otra cantidad de cosas. Los dejo con la ley. Bueno, después de Cecilia Gerson, que también es otra mujer asombrosa de la historia argentina. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Agradecerte Carlos, agradecerle a la Asociación de Jóvenes Católicos y a todos ustedes por venir a escucharnos qué tenemos para decir sobre Alicia. Bueno, yo soy una profunda admiradora. Creo que esto de militar en el socialismo hoy se basa en gran medida a toda la obra y a toda la vida de Alicia. Pacifista, educadora, luchadora de los derechos de las mujeres. ¿Qué más puedo acotar a todo lo que ya dijo María Elena, que realmente tiene un discurso muy militante socialista y muy militante del feminismo? Que bueno, feminismo, como yo les contaba antes, me parece una palabra que hay que deconstruirlo un poco, ¿no? Porque a veces suena un poco extremista y además muy que esa dualidad, feminismo, machismo, cuando somos todas las personas las que nos encargamos de sostener ciertos discursos, como hablamos antes con los muchachos en la mesa. Alicia representa para mí, bueno, esta mujer que, como decía María Elena, se formó a principios de siglo con ideas muy avanzadas, con ideas de, por ejemplo, en educación, el método Montessori. Cuando hoy todavía en las aulas seguimos teniendo el conductismo instalado como docente y como referente también. Otra de las cuestiones que me hacían siempre mucho ruido y me alentaban a deconstruir mis discursos, los que por ahí venía teniendo, eran esto de que Alicia siempre fue un ejemplo, sobre todo en su manera de actuar. Antes hablábamos de que ella nunca ocupó un cargo más allá del partido, nunca ocupó un cargo político. Se olvidó de los objetivos personales, mezquinos, en pos de lo que era el Partido Socialista. Y eso habla muy bien de una mujer que lucha por los derechos de todos, porque si bien sobre todo defendía a los femeninos, a las feministas, luchó, como decimos, por los derechos obreros, fue una de las primeras en participar de la marcha de las escobas, en los que defendía también a las amas de casa y demás. Y bueno, eso siempre me marcó mucho en mi formación, no solamente docente, sino también como militante socialista. Bueno, me voy a calmar un poquito porque estoy un poco nerviosa, así que voy a tomar un traguito de agua. ¿La dejamos? ¿Se lo permitimos? No. Bueno, bien. Yo algunas cosas que quería referir de ella, bueno, fueron
la de la formación del Centro Socialista Femenino, además junto con Elvira Rawson de Deletian, ya lo remarcó María Elena. Además participó del primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento. Ahí fue donde la conocieron sobre todo los grandes referentes socialistas. Ella, luego de participar de este congreso, fue que se sumó a las filas del socialismo. Ahí conoció a Del Valle Barrucea, Enrique, que fue un hombre socialista con el que se la asoció, que tenía supuestamente un romance. Yo esto se lo cuento siempre a los alumnos, a mis alumnos, porque me permiten deconstruir las figuras de próceres y de héroes. Porque les digo, fíjense que ustedes también en su quehacer cotidiano pueden llegar a ser una Alicia, un Alfredo Palacio, o bueno, si son de otros partidos que están muy bien, pueden llegar a ser grandes próceres de la historia. Antes de ingresar en la carrera de medicina, estudió el magisterio, en la Normal 1, fue alumna de Hipólito Yrigoyen, con el que supuestamente rompió sus relaciones tan cordiales después de que ella le cuestionó su participación en el intento de golpe en la Revolución de la Plaza. Hizo un curso de psicología con Horacio Piñero antes de ingresar a la Facultad de Medicina, que era algo también bastante raro para la época, era algo descomunal que se estudiara psicología a principios del siglo y que Alicia, una mujer, participara de esta formación. Bueno, después como nombraron, ella hizo su carrera en la Facultad de Medicina. Muchas de las materias las tuvo que rendir de forma libre porque no les era permitido a las mujeres participar de las cátedras, asistir. Entonces, eso, imagínenselo, suma una dificultad considerable para cualquiera. Después, en su sexto y séptimo año, hizo la residencia en el Hospital de Clínicas, en donde se especializó en ginecología. Y ahí fue que se dedicó a atender a prostitutas y a mujeres de bajos recursos. Leyendo varias entrevistas que le habían hecho a ella, siempre me resuena una en la que ella cuenta que llega una mujer del norte que estaba muy enferma, tenía un tumor en el útero, y ella cuenta que esta mujer llega y se estaba desangrando y no tenía posibilidad de salvarla. Y bueno, ella le ofrece una cama, la mantiene en el hospital, cuestión que para la época era inapropiado, porque sabían que no la podían salvar, y eso le gana el reto que le da el director del hospital por atreverse a tomar semejante decisión. Bueno, ella cuenta esta historia porque explica que su pensamiento sobre la medicina era muy humanista. Era atender al paciente como un ser humano y olvidarse